producido por Lord Svarty. El arte detrás de los libros. Ponte a hacer libros, ponte Svarty FM. Claquetazo. Claquetazo, güey. Salud. Ay, salud, amigo. Ay, gracias güey. por venir. Gracias, güey. Gracias por esto. Yo quería grabarte, güey, porque no sé cuándo será la próxima vez que nos vayamos a ver. Yo no sé dónde, pero me gustaría suponer, no sé cuándo, pero me gustaría suponer dónde. Porque ya sabes que ahora tendrás un hogar allá En Chile. en Chile. En Chile. Sí, güey. claro. Güey. Sería muy lindo recibirles allá. Me va a gustar mucho poder ir a verte, ir también a ver a Arandi. Esa va a ser la próxima edición, es Svarty Ediciones. Esa. Editemos la vida. Ah, güey, pues no sé, güey, había muchas cosas que siento que compaginamos en este camino y como que estoy viendo que estamos llegando en un punto de cambio, de progreso en nuestras vidas. Y quería grabarte porque creo que le comentaba pues a mi pareja que a mí tu voz siempre me ha servido, tus consejos siempre me han servido, güey, tu forma de ver la vida siempre me ha servido. Entonces, quería estar contigo esta última vez, güey, y poder grabarte. Saludos a la Tania, por cierto. Saludos a nuestra queridísima Tania, güey. Pero pues justo eso, güey, porque ¿tú tienes qué? ¿15 años de esto? Sí, ya, bueno, haciendo libros o conviviendo con los libros tengo mucho más, pero ya integrado como un laboratorio editorial, sí, ya van a ser como 15, 16 años. ¡Wow! Entonces tú 15, 16, esto es un libro, Svarty Ediciones ya va por sus 10 años en este año. Sí. Y justo, güey, o sea, hay un camino de las editoriales independientes que se marca casi que generacional, Sí. porque es muy raro que una editorial dure más de 10 años, güey. O sea, tenemos un chingo de ejemplos de editoriales que nos gustan un chingo, que ya no se mantuvieron, güey. No sé, una Tumbona, güey, por ejemplo, ¿no? Que igual y sí la puedes seguir viendo a veces vendiendo en garage sus títulos viejos y tal, ¿no? Pero tal cual como que siempre vienen estos periodos de cambio y hay algunas editoriales que sí se han quedado, ¿no? Sí. O sea, hay algunas que continúan. Entonces, ¿qué para ti ha sido esto, güey? O sea, como de ver estas editoriales, ver los cambios, quién se queda. Conste que no nos pusimos de acuerdo, pero ya que hablaste de tu mona, o sea, yo me acuerdo mucho de un conversatorio al que me invitaron donde estaba Viviana Ben-Shushan, y justo ese día ella públicamente anunció la muerte de Tomona, ¿no? Y una de las motivaciones por las cuales ella cerraba ese periodo editorial era porque sentía que se había convertido en todo aquello que había decidido combatir desde las trincheras de los libros. Claro. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, siento que muchos de los proyectos se quedan en el camino, como muy rápidamente, porque intentan involucrarse en un escenario editorial que está diseñado para la competencia entre ricachones, ¿sabes? Entre marcas grandes, entre transnacionales. Entonces quieren producir a la misma escala, aunque tengan una política interna distinta, Sí. quererse poner a competir en un universo de ferias caras y excluyentes, de la búsqueda de derechos, que por lo general se quedan con las personas que tienen dinero para pagarlas, Sí. hace que rápidamente se topen con un cacicazgo cultural Sí. que los margina, güey. Y yo siento que los otros proyectos que hemos tenido como una duración un poquito más larga es porque hemos evitado meternos a ese berenjenal, intentando otro tipo de estrategias y otro tipo de vinculaciones con los impresores, con los artistas, con los autores, entendiendo que no estamos para que ni siquiera nos interesa cómo llegar a esa pasarela mainstream y conservar una identidad,
que nos pone, sí, yo creo que en una segunda división o en un universo subterráneo, que es donde realmente creo que los proyectos pueden llegar a tener una elasticidad temporal más prolongada. Sí, porque tienen que ver contigo. O sea, para Tumbona como proyecto en algún momento sí lo puedes distanciar de Vivian Abenshushan. Fíjate que ahorita me mencionas algo que me parece muy interesante. ¿De quién va a venir más el cuestionamiento de separarse de la industria conocida editorial más que de gente que ya tuvo los medios y que ya tuvo el puesto de director o de cabecilla de alguno de estos proyectos importantes? Y entonces, pues claro, güey, siempre viene esta duda o esta, no sé, como que esta idea que nosotros igual y aterrizamos desde el punk, pues obviamente también se pudo haber aterrizado pues desde esta riqueza o desde este privilegio y haber entendido, claro, se puede hacer otra editorial diferente, ¿no? Sí, descorporativizar un poco tu entusiasmo, siendo que eso fue lo que hicimos nosotros. Sí. Porque esa primera decisión editorial, como esa primera generación de independientes, proponía como otras agendas a partir de sus contenidos y se distanciaba realmente de las grandes corporaciones como una argumentación política. Sí. Pero al final tenían que estar conviviendo en esos espacios. Y exacto. Entonces tenían que tener un aparato legal, un aparato de derechos, un aparato de almacén, o sea, sí. Puta, a este nivel en el que nosotros hemos crecido. ¿Cuándo has pensado en tener un almacén? Sí. Es tu casa. Es tu casa, claro. Es tu casa, no hay más. Sí. Y un almacenista, pues eres tú. Sí. Y tú sabes si hay libros o no hay libros. Sí. Están todos rotos, se mojaron un día en una lluvia, ¿no? O sea, como que todas las cosas son cosas que solamente nosotros sabemos porque una edición ya nunca se volvió a hacer. Quiero, fíjate, ahora sí que voy a interrumpir este camino de historia. Sí. Porque hay un chisme que hace poco entendí o me enteré. Ajá. Dentro pues del mismo contexto de la feria del libro, ¿no? Que acaba de pasar abril y son como que todas estas ferias que se dan, pues se da el remate de libros. Entonces en el remate de libros va La Tinta del Silencio, editorial que nosotros conocemos de hace mucho tiempo, y sabemos que justo también, igual y más al principio, trabajaban con otras formas de hacer libros, ¿no? Como que tenían este libro que se partía con un bisturí, sí. ¿No? Etc. Bueno, pues les cayó como una cancelación, una funación. ¿Tú te enteraste de esto? No sabes nada de esto. Bueno, entonces ahora ahí te va el chisme completo, güey. Bueno, pues yo primero veo la nota de las que las están cancelando, ¿no? Y es oigan, pues métanse a nuestro perfil para enterarse de todo el chisme. Bueno, ahí va uno. Y es de, mira, nosotros le pagamos 100 libros a La Tinta del Silencio, ¿no? De estos 100 libros, la verdad ellos nos entregaron mal, no sé, 20 o 40, no sé. Era una cantidad considerable para hacer 100 libros, ¿no? No importa, los aceptamos, ¿no? Y luego, pues, nos enteramos que en este remate de libros, pues La Tinta del Silencio está vendiendo estos libros que nosotros no aceptamos y pues para nosotros se nos hace una ofensa, para nuestras autoras, bla, bla, bla. Y obviamente pues como que en una búsqueda de cancelar a esta editorial. Y entonces es eso, güey. O sea, un cliente puede pensar 100 libros, me traicionaste, cancelo tu proyecto y mira cómo publico. Y para mí fue como de, por 100 libros vas a acabar con lo que estas personas han logrado durante décadas. Oh, es muy difícil. Es un tema muy complicado. Sí, porque además hay que analizarlo desde un chingo de capas, ¿no? Desde la capa de lo comunicacional y de el territorio tan fértil que hay para las cancelaciones en este momento, desde cómo pactas una chamba para un cliente, desde cómo has construido tu historia como editorial. O sea, creo que cada caso que me ha tocado atestiguar respecto a cancelaciones merece un estudio por caso.
un estudio específico. Sí. Porque claro que ahora es muy fácil señalar e intentar cancelar, pero también se están revelando un chingo de estrategias y de manejos y de formas de relacionamiento interno en las editoriales que tampoco estaban chidas. A mí eso es algo que se pronuncia dentro de lo mismo que menciona este grupo, que dice, no puede ser que uno esté trabajando con proyectos independientes, pensando que están tratando de romper o no ser parte del sistema editorial, o que ya no quieren las mismas convenciones editoriales, pero pues las están haciendo de una forma u otra, ¿no? Entonces, ok, yo puedo entender un punto en donde uno paga por una obra y si ese 40% de la obra te sale mal, pues hay algo por qué discutir, claro, ¿sabes? Sí. Pero del lado de, bueno, pues es que estas prácticas de estos editores, los editores muchas veces nos tenemos que acoplar al sistema editorial. Muchas de nuestras prácticas tienen que ver con lo que nos están pidiendo. Si nosotros vamos a un evento y nos están diciendo, sí, tienes que pagar 10 ejemplares, y esos 10 ejemplares tú todavía no los tienes en venta, o catalogados, o con precio ya correspondiente a impuestos, pero la feria es mañana o pasado y tú ya tienes que entregar los libros. O sea, ese tipo de acuerdos son las cosas que uno va viendo y solucionando. Y más porque justo como tú mencionas, no tenemos almacenes. Las personas encargadas de estas editoriales son muy pocas. Y por lo general son grupos de 2, 3 personas a lo mucho. Si no es que sean proyectos como el tuyo y como el mío, que nomás son llevados por una sola persona. Entonces, pues bueno, cuando es una sola persona, igual hay muchas pláticas que se pueden tener directamente y todo quede pactado en palabras. Sí. Pero cuando estás trabajando con una editorial un poquito más grande, y es que ese es el problema de todo esto que nosotros hemos tratado de catalogar durante años, que es independiente, que no es independiente. Porque al final de cuentas hay un rubro donde nosotros trabajamos que tiene que ver con nuestra autoría. Nosotros somos nuestra editorial, ¿sabes? O sea, si alguien nos publica, muy probablemente va a ser nuestra propia editorial. Y muchos de estos otros editores, proyectos independientes, están publicando y manejando otros autores, pero no son una editorial, te lo voy a decir claramente, como me pasa con el caso que yo le pregunté en Ediciones Simiente a Sergio Lara. Sí. Sergio, ¿tú por qué no publicas tus propios poemas en esta editorial? Me dijo, es que ya tendría alguien más que publicarme. Yo ya no tendría que publicarme a mí mismo. Exacto. Entonces, o sea, hay una diatriba de cada una de estas editoriales sobre qué es lo que piensan que es una buena editorial, una mala editorial, unas buenas prácticas, unas malas prácticas. Cada una de estos independientes tiene sus propios ideales y sus propios estándares, y por lo general ninguno de estos está bajo un marco legal. Entonces me parece muy importante cuando tratan de funar a alguno de nosotros y señalan al sistema editorial, porque el sistema editorial es un monstruo que nosotros hemos tratado de evitar, más bien. O sea, más bien justo, no somos como Random House. Y nuevamente, vamos a mencionar aquí cosas porque nuevamente, igual y esta es la última vez que hablamos de esto, pero nuevamente, ¿no? Como cuando a Perrito le piden ilustraciones Random House y le piensan pagar 100 pesos por ilustración. Y, o sea, ¿por qué te van a pagar 100 pesos por ilustración? La editorial más grande que existe en el mundo. Sí. En el mundo. Entonces, ese tipo de cosas es como de, nosotros estamos trabajando con, literal, es una guerra. Es como le decía a Tania, nosotros hemos pensado que hay muchas guerras en nuestro tiempo de vida. Nosotros hemos visto invasiones y exterminios. Sí. Guerras han sido bien poquitas. Y casi que han sido así mediáticas, las guerras que hemos visto. De ahí en fuera, nosotros hemos visto países que abusan. Entonces, esa es la situación que estamos haciendo con nuestros proyectos. Nosotros vamos con palos y piedras a golpearle a Random House sus puertas, güey, que ellos tienen todos los sistemas en su favor, ¿sabes? Las convocatorias, los recursos gubernamentales. Entonces ha sido una lucha que me parece muy interesante porque nosotros la continuamos de otras personas,
¿sabes? Sí, o sea, creo que el universo de las editoriales independientes, dejémosle por ahora el nombre de independientes como genérico, como este concepto que abarca justo todas estas visiones de lo editorial, que no siempre están articuladas, que no siempre están consensuadas, pero que enriquecen un chingo el universo para los lectores, por ejemplo. Y el universo también para los autores. Creo que padecemos un poco la enfermedad de nuestra propia diferencia, de nuestras propias diferencias. O sea, porque en el bloque superior, en el bloque del libro como algo industrializado, las reglas son muy claras. Sí. No se están cuestionando nada. Es cierto. O sea, es como paga barato, produce un chingo, produce barato, vende caro. Sí. Contrata a un autor de moda, tendencia, listo. Contrata a un influencer, ¿no? O sea, sí. Como que todas estas reglas del mercado editorial me gusta mucho situarme en ese conjunto de editoriales que les valen verga. Exacto. O sea, porque lo importante es como tener esta circulación de pensamiento de la forma más articulada, de la forma más práctica, de la forma menos cara, de la forma más que genere otro tipo de relaciones que no sean estrictamente comerciales, que sean más emotivas, de la construcción de redes, de la construcción de colectivos, de todas estas ideas que tienen su propio umbral de radicalidad. Ahora, tener esa intención, querer tender hacia una anarquía editorial, etcétera, no nos exenta de cagarla también, ¿no? O sea, creo que todos, me incluyo yo en lo que voy a decir, todos en el recorrido largo de nuestro trabajo hemos tomado decisiones que las pudimos haber resuelto de otra forma. Ay, wow. y con alguien quedaste mal, o sea, sucede. Tienes toda la razón. Porque, güey, tampoco somos puros ni perfectos, no, güey, ni no. No. Y creo que un poco la continuidad y la extensión de los trabajos que hemos realizado tiene que ver con asumir esos pedos, ¿no? Sí. Y con aguantar ciertas tormentas relacionadas con una decisión que tú tomaste. Sí. Así de fácil. Y yo siento que La tinta del silencio, sin saberme bien el chisme, lo respalda su chamba, güey. Muy cabrón. Claro. Y claro que ahora más que nunca tendrá la atención encima de cierto grupo, de cierto espectro del universo lector, pero al final también uno tiene que sobreponerse a eso, echar por delante la chamba, y si finalmente en un recuento histórico te llevaste chido con el 90% de la gente y con el otro 10% te fue de la verga, me parece un saldo bastante a favor. Sí, la verdad. Sí, o sea, no estamos exentos de tener conflictos con nadie, sobre todo con la gente que siente que una editorial, por ser independiente, tiene que responder a la lógica de los editoriales grandes. A mí eso se me hace un maridaje, la peor elección de maridaje es querer que una independiente te trate como un autor, como Random House. Bueno, ya vi ahorita que dijiste eso, güey, ni las editoriales grandes tratan, más que a los superestrellas, por supuesto, como personas de una cadena productiva que merecen una dignidad. Exacto. Sí. Sí, o sea, de este mundo que nosotros abarcamos, en donde nosotros estamos buscando dar una perspectiva y un libro diferente y proponer en cada una de estas propuestas como si fuera una misma obra. La pregunta que yo te quería hacer era ¿qué artista tú encontraste dentro de todas estas publicaciones que más fue fácil de entender y empalmar estos conceptos y
me gustaría responderla yo primero Sí. para decirte que para mí no hubo otra artista como Amira Aranda después de que yo trabajé con ella. Sí. Es la persona con la que yo más me entendí en este mundo, en esta propuesta, en lo que yo buscaba de mi propia editorial. Sí. Y a veces eso es muy difícil, güey. Que los autores, ahora sí que es como de esta madre, como de ¿qué voy a hacer yo por mi país? No tanto mi país por mí. O sea, como de tú como autor pensar ¿yo qué voy a hacer por mi editorial? Yo creo que las pocas personas que yo he sentido que han hecho ese trabajo ha sido Amira Aranda, güey. Ella se ha preguntado seriamente qué es lo que yo puedo aportarle a Svarti Ediciones. Sí. Y para mí eso fue su amistad, su creatividad, su cariño, su visión, su público. Es una de las personas con las que más me he entendido y sobre todo por eso, güey, porque nosotros no estamos buscando nomás publicar porque sea raro, independiente o autónomo o punk. Queremos conocer a las personas y queremos llevarnos con estas personas. Entonces, habrá muchos artistas, y yo sé que también a ti te ha pasado, que conoces a tus ídolos y no te terminan gustando, güey, ¿no? No terminas siendo una persona con la que tú colaborarías o te llevarías o tal. Entonces, de todas estas personas que tú has conocido, que tú has tenido también un panorama muy amplio de colaboraciones, ¿con quiénes te has empatado más? Puta, es que son varias. O sea, de entrada, el primer libro que publicamos... Que fue Inteligencia un robo, Militar. que fue un robo realmente porque no sabíamos si el autor existió o no. Cuando el autor se materializó frente a nuestros ojos, resultó ser una persona súper comprensiva, súper amable, que incluso nos invitó a presentar el libro en Chile. Y luego de la primera publicación, que fue La Inteligencia Militar, conocí a Antonio Guerra, que cuando lo fue a comprar a la casa, o sea, cuando él hizo una cita a través de Facebook para irle a comprar a la casa, vio La Inteligencia Militar y me dijo, güey, ¿qué van a hacer después? Y yo todavía no sabía, y me dijo, no importa qué van a hacer después, yo quiero hacer la portada de ese libro, ¿no? Y ese segundo libro también terminó siendo un robo de un escritor gringo, al que nosotros le produjimos un objeto específico para su escritura experimental, y él cumplió su promesa, y además fuimos a trabajar a su taller, y también siento que uno va construyendo esta confianza y estas otras posibilidades de colaboración hablando al chile. Así de ¿qué es lo que tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Tú qué te interesa? Sí, ¿no? Y entonces uno se entra en una balanza que se parece más al trueque que a un pago, ¿sabes? Sí. Y en el trueque la única regla dorada es que las dos personas queden contentas con el intercambio. Sí. No hay una valoración económica, no hay una valoración de temporal, no hay una... Entonces, tuvimos la fortuna de empezar a crear relaciones de ese tipo desde los primeros libros. Trabajé con Amira, también Amira conmigo es la madrina de la... No sé si sabes. Tú siempre has dicho que es la madrina. Sí, por supuesto. Bueno, ahorita igual es un buen momento para... Y la acabo de encontrar en Cuernavaca, bueno, ahí en Tepoztlán. Mi vida. Y así la presento yo. O sea, Amira es la madrina de Esto es un libro. Es muy importante esa figura, disculpa que te detenga, sí. Pero Amira es de estas personas que ha batallado por darnos lugar a nosotros, y eso es muy importante. Sí, y desde una posición que sí, institucionalmente y culturalmente, no podemos negar que Amira sí es una figura de Cuernavaca, pues. Y nunca se ha portado como una figura de Cuernavaca, sí. Una figura de nada. Sí. Siempre ha sido absolutamente amable, ¿sabes? Claro, Amira también estaría ahí, Cupagu también estaría ahí. Cupagu. Y entonces también depende de qué mecanismos de suerte o de provocación de la suerte uno activa para acercar a sus colaboradores. Porque claro que a veces uno quiere que su artista favorito trabaje con... Sí, pues claro. En su editorial. Sí, o sea, güey, yo por Miki Guadamuro hubiera dado lo que fuera, güey. Pero yo con Paco lo conocí en una feria de fanzines. No, sí. Y fue así, al Chile, lo vi sus fanzines y dije, güey, me encanta lo que haces, sí. ¿Quieres hasta hacer algo conmigo?
tengo este proyecto, era un proyecto sobre tweets, Ah, ¿no? El sí. librofón. Sí, el micrófono, sí. El librofón, y él me dijo, sí, güey, ¿cómo no? Sí, sí. Y entonces son tipo involucramientos que van construyendo una historia. O sea, también eso me parece bien relevante. Sí. Que al final no veas el proyecto como suelto o como no involucrado con una cosa que va a terminar construyendo la historia de tu editorial. Claro. Entonces, yo estoy muy contento porque al final todos estos eslabones de la cadena que se convirtió en la historia de este libro, en el 90%, siempre hay un caso como de este tipo de comparticiones, ¿no? Exacto. Como de una complicidad en la que se habla en términos de intercambio. Uh-huh. Yo nunca he hecho nunca he firmado un contrato, porque no me interesaría ir por ahí tampoco. Y creo que, digo, aparte de intercambio, es tú que sumas y yo que sumo. Sí. ¿Vale? O sea, yo voy a sumarle esto, tú que me sumas. Y en esta. Porque los dos queremos aportar a este mundo. Y también es que siento que ahí son. Claro, son dos personalidades que se confrontan. Entonces, tú que me sumas y yo que te sumo. Pero hay un tercero, como un abstracto, un tercero que siempre es abstracto. Y juntos, ¿qué le queremos sumar al universo editorial? Sí. ¿Qué le queremos sumar a las opciones de un lector? ¿Qué tipo de experiencia queremos? Y eso también tiene que ver con un buen diálogo y una buena compenetración entre tu artista o tu autor y tu editorial, tu forma de hacer las cosas, de materializar el objeto, ¿no? Sí. O sea, como... no, siento que hace muchos años empecé a dejar de ver la importancia de producir libros, sino de producir relaciones. Y entonces sí. Ahí ya se convierte el libro solamente en un objeto que tiene una radiación que toca un chingo de circuitos que son invisibles, ¿no? Sí. O sea, tiene muchos años, o por lo menos un par de años, en los que las editoriales que más me gustan son las editoriales que claramente están sembrando otras editoriales, Sí. que no están pensando en su catálogo como mi identidad, mi símbolo identitario y mi congruencia absoluta, sino gente que está haciendo cosas que cuando te aproximas a su mesa, dices, güey, yo quiero tener una editorial, cabrón. Ajá. O sea, no estás pensando en tener el artista, no estás pensando en tener el libro, estás diciendo, Sí. puta, ¿esto se puede? ¿De verdad se puede? Sí. Y para mí eso, Wow. eso ya no es más que integrar tu forma de ver el mundo, tu forma de hacer las cosas, sean libros, sean películas, sea teatro, sea Sí. lo que sea. Hay una política, sí, y hay una ética detrás de esa decisión de cómo me muevo en el universo editorial y cómo se mueve mi universo interno dentro de mi editorial. Ya. Mira, hay como una forma en donde los dos nos aproximamos a la editorialidad, que creo que tiene que ver con esta cosa, pues, de que todos los que somos artistas en algún momento quisimos ser rockstars. No tanto artistas, sino Sí, como sí, rockstars. sí. Entonces creo que tanto tú como yo tuvimos como una forma de construir la editorial con un perfil o como una identidad con música o a través de la música, ¿sabes? Sí. Y siento que obviamente ya con los años pues ya cada uno fue encontrando, ¿no? su propia visión, como su propia forma de expresarse dentro de estas editoriales. Entonces como que me parece... O sea, me parece interesante saber cómo ha cambiado o cómo tú has hecho tu forma de hacer libros. Porque, güey, yo me acuerdo mucho en el principio preguntarte esto, hace 10 años, y tú decirme, tengo que escuchar música, güey. Y tengo que ponerme a escuchar música para armar los libros y tal, ¿no? Entonces... puede que sigas haciendo las mismas labores, pero sigues siendo la misma música, sigues inspirándote de la misma forma, o cómo es, pues...
Güey, me acuerdo mucho de una colección que hicimos que se llama 45 revoluciones por Exacto. minuto, que fue donde colaboró Amira, en la que de repente decidimos, bueno, ¿y si hubiéramos sido un sello discográfico en lugar de un sello editorial? ¿A quién te gustaría tener en el catálogo? Y bueno, terminamos escogiendo a ciertos artistas y solicitándole a otras artistas que hiciera ilustraciones para esas canciones que nosotros escogimos. Perrito estaba en uno de esos libros. Exacto. Entonces ahí homenajeamos realmente a esta relación paralela que teníamos con la música. Sí. Pero ya las últimas cosas que estoy haciendo, porque ahora digamos que la editorial soy yo y con un grupo que se conforma para proyectos específicos, después me di cuenta de que el libro también hace música. Ah, ya. El libro también hace ruido. O sea, primero hay que definir qué es música, ¿no? Entonces ya pasamos por John Cage y pasamos por el desampleo y pasamos por un chingo de cosas. Entonces, de repente, en esta búsqueda de lo musical y de lo ruidal que acompañaba antes el proceso, se convirtió en, bueno, y claramente el libro, al manipularlo, al leerlo, produce sonidos. Uh-huh. Cuando uno lee un libro, se escucha a sí mismo y su voz es básicamente como una partitura que se reproduce dentro de tu cabeza. Órale, güey. Ajá. Y si tú lo expresas vocalmente, pues se convierte realmente en un evento de traducción de un texto a un evento sonoro, ¿no? Sí. Entonces, en estas últimas exploraciones que he estado haciendo con lo sonoro, con el libro, ya hubo por lo menos 3 experimentos. El primero fue basados en el Diccionario de Emociones Oscuras, que es una publicación de papel que nosotros hicimos dentro del laboratorio. Le pedimos a un músico, a Fernando Vigueras, que es uno de los primeros experimentalistas de la música en Ciudad de México, que hiciera traducciones sonoras de las descripciones de los sentimientos que aparecen dentro del diccionario. Entonces, a partir de una invitación que nos hicieron al Museo del Chopo, lo que hicimos fue en vivo improvisar unos ambientes sonoros que estaban basados en las palabras que ya aparecían antes en el texto. Entonces, digamos que hicimos una segunda vida de un texto que ya habíamos impreso dentro del laboratorio. Y fue una experiencia única, ¿no? Sí. Aunque hubo grabación, de hecho las grabaciones están dentro de la página de Esto es un libro. Luego, estando en el Anhelo, algún día llegó Gabriel Elías, que es un compa de aquí de Oaxaca, y me dijo, oye, fíjate que tengo una pieza de un paisaje musical construido con puros sonidos hechos con libros. Bueno, pues adaptamos la librería para que un día sonara todo el día, porque es una pieza de 8 horas. Entonces, que estuviera sonando una pieza hecha con libros dentro de una librería, sí. Era la creación atmosférica que no se salva de tener un proceso editorial detrás de la producción. Y ahora mismo, o sea, el último libro que voy a hacer antes de salir de México es un libro que estoy trabajando con Marco Albert, que también lo conocí yo aquí en Oaxaca, que es un artista vocal. Es decir, no es que cante, sino que a través de la guturalización crea sus propias piezas musicales, sus propias improvisaciones. Me escribió de repente, me dijo, oye, fíjate que tengo un poemario ordinario, poesía y literatura. Y me dijo, ¿me lo puedes editar? Y basado yo en haber visto un par de sus performances y de sus presentaciones, dije, bueno, ¿por qué no hacemos un libro que se imprime en vivo? Y que con la música, con el sonido que se haga mientras lo estamos imprimiendo en vivo, tú vas generando vas generando loops, vas generando episodios de ruido, y hacer que las máquinas con las que vas a generar estos paisajes sonoros sean parte de la publicación, ¿no? Entonces hicimos un cuadernillo que está en blanco, que realmente el libro
comienza como un libro vacío. Hicimos sellos, donde cada uno de los sellos representa un poema que él escribió, y entonces en nuestras presentaciones, impresiones, lo que vamos a hacer es imprimir el libro con los sellos en vivo. Entonces cada que vamos a estar manipulando los sellos en vivo, cada uno de esos sonidos se va a estar resguardando en una computadora, y la computadora va a estar como procesando para generar paisajes sonoros en vivo, mientras el libro se está siendo impreso. Entonces el libro solo vive, o sea, digamos que solo está completo si viste la experiencia completa. Entonces mi relación con la música y lo editorial ha ido modificándose como desde esa primera conversación que tuvimos de como un acompañamiento dentro del proceso, hasta integrar al libro dentro de la producción musical que va a terminar siendo la publicación o la novedad del laboratorio. Al final nunca escapamos de la experimentación. Y pues eso es, o sea, lo que te da un tiempo prolongado de estar repensando el libro es llegar a conclusiones siempre diferentes. Ándale. ¿No? Ándale. Entonces ahora es lo que viene. Se llama Con Tiempo y Silencio. Es una experiencia editorial realmente, lo que ahora queremos ofrecer, o lo que queremos generar en un espacio en particular. Es claro que el libro va a ser parte del catálogo, claro que el libro va a estar a la venta, pero si tú no vienes, el libro no se hace, ¿no? Ajá. Hay otro tipo de involucramiento con el público, con el público lector, Sí. que se va a ir con su libro impreso, además con una experiencia auditiva y con una experiencia de lectura, de producción. Sí. ¿No? Sí, o sea, güey, de alguna forma estás adaptándolo hasta llevarlo como un tipo de concierto. O sea, hay artistas que tú puedes escuchar el álbum y tal, pero si no vas al concierto, no escuchas la expresión completa, todas las canciones que tenían no guardadas o guardadas, y entonces no hay una experiencia completa de esta visión de este artista. Y también te alejas un poco de la idea de la replicación perfecta, ¿no? Porque cada sello, cada que estemos sellando las páginas y eso, justo ayer hablaba con Marco de eso, me decía, es que güey, fíjate que cada que le meto los sellos de los poemas más largos, como que siempre queda un espacio que no se imprime bien. Y yo le decía, güey, eso es parte del libro, o sea, tenemos que, el lector que se vaya a acercar a la experiencia va a ser testigo de que nuestros sistemas de impresión no son perfectos. Somos nosotros, además, Sí. o sea, son nuestros cuerpos, nosotros vamos a imprimir el libro. Sí. Entonces, cada puto libro va a salir con un margen diferente, con una inclinación del texto diferente, porque es imposible replicar maquínicamente Sí. como la perfección que te da una impresión de offset o una imprenta. O sea, ¿no? Claro. Entonces, el laboratorio ha estado siempre intentando meterse en problemas. Sí. Y creo que volviendo a nuestra comparación inicial con las editoriales más establecidas, lo que menos quieren es meterse en problemas. Wow. O sea, desde que me mencionas 45 RPM, Sí. mi pregunta puntual era sobre este sentimiento que a final de cuentas nosotros estábamos como que dentro de una vena editorial, o al menos lo que yo te voy a explicar o decir, pues Sí. tiene que ver con lo que yo viví aquí Sí, dentro sí, de sí, México. sí. Tú me podrás decir más de lo que pasa dentro de Latinoamérica y del sur. Pero yo sí recuerdo fácilmente ver 45 RPM y decir, esa editorial me ganó ese diseño, ¿sabes? O sea, yo no lo pensé antes, ese concepto no me llegó a mí antes, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y creo que eso era muy importante en nuestra vena, o al menos en la circunstancia cuando estábamos todos produciendo juntos, porque sí había un tipo de competencia en donde nos veíamos el uno al otro y decíamos, ¿a poco tú hiciste esto? Y yo voy a tratar de hacer esto. Entonces yo de Esto es un libro puedo fácilmente mencionar que esta versión de vinil pero hecha libro, Sí. para mí fue como de wow, ¿cómo no se me pudo ocurrir? Entonces de alguna editorial, ¿tú recuerdas algún concepto
que te hubiera encantado a ti tenerlo primero? Puta, es que ahí echaría por delante esta idea de que por qué una editorial se tiene que alimentar de otras editoriales solamente, Ok. ¿no? Yo me acuerdo mucho que a lo mejor mi inquietud por generar un libro distinto cada vez fue por escuchar a Nick Cave diciendo que cada que hacían un libro de Bad Seeds, lo que querían era romper con el público que habían generado con el disco anterior. Okay. Y ese tipo de contaminación que viene de otros lenguajes también he abrevado mucho de esta idea del menos es más con arquitectura, ¿no? Con Van der Rohe. O sea, como, güey, al final como que entiendo que el universo editorial ha sido muy renuente a autoexplorarse para poder reinventarse. Como que el modelo de la imprenta sigue siendo básicamente el mismo, pero con tecnología más avanzada. Exacto. Entonces, por un lado te respondería eso, o sea, siento que ver las películas de Godard, que lo que cuestionan es cómo se hace cine, en lugar de meterte un guión o de meterte una narrativa literaria, me interpelaba mucho también, ¿no? Así como decir, güey, yo quiero tener una editorial que lo que haga es que cuando la gente lo vea, diga, entonces yo lo que me tengo que poner a pensar es cómo hago una editorial, o qué es un libro, o qué es imprimir, qué es leer, ¿no? Sí. Como que preguntas muy moleculares en el sentido del recorrido de un objeto que está súper fosilizado, que es el libro, ¿no? Sí. Ahora, eso no quiere decir que no tuve también referencias como muy claras, sobre todo al principio, que cuando uno empieza en esa efervescencia del querer hacer, y que se da cuenta de que se va a encuadrar en un tren de creación, y que no va a ser músico, no va a ser arquitecto, no va a ser danza, no va a ser teatro, y dices, bueno, voy a hacer libros, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que Editoria me interpelaba mucho. ¡Wow! ¿no? ¡Ay, mi Editoria! Sí. Me acuerdo mucho que también de mis primeras referencias como de objetuales, porque creo que al principio tenía yo una visión más objetualista del libro, pues fue La Diéresis. Ana. Claro que también había yo trabajé inicialmente en el Museo Carrillo Gil, en la biblioteca del Museo Carrillo Gil, fue mi primera chamba. Entonces la producción de catálogos de artista que intentaban también establecer al libro como un dispositivo expositivo, me interpelaban mucho. Eso fue como en la entrada de esto, es un libro al universo, ¿no? Y después ya empecé a convivir con otros proyectos, con los que claramente tenía afinidad. Uno de ellos, pues claro que eres Barty. Y esta... no me atrevería a llamarlo competencia, realmente tú mencionaste esa palabra, pero yo no me atrevería a llamarlo así, porque nunca lo vi así, güey. Wow, ok, sí. Pero cuando hiciste el libro de los monstruos, ¿cómo se llama? Avistamientos, justo me pasó eso. Órale. No mames, esta idea no sé si te pasó igual, pero fue como, oye, estaba tan ahí, estaba tan presente. Está ahí, güey. Y a mí no se me ocurrió, o sea, exacto. Y cómo disfruto ese libro, o sea, los stickers como incluso de repente adquieren un respeto extraordinario en el que, chale, ¿y ahora cómo voy a trabajar con transparencias? Porque también me gustaría hacerlo, pero no quiero que parezca que estoy copiando Sbarty, ¿no? Exacto. O sea, quiero que sea un homenaje, no quiero que sea un plagio. Claro. Y me acuerdo mucho de esa publicación contigo. Lo que hacía Hungría también me parecía en su momento muy atractivo, me gustaba como imaginarme en esas otras alturas que ya existían cuando yo apenas iba empezando a volar, ¿no? Sí, bueno. La tinta del silencio tenía ideas. Yo tengo un librito, unos poemarios que hacía con este sistema de agendas con imán, ¿te acuerdas? De las que ya no existen. Es que también es eso, ¿no? O sea, creo que alguna vez te lo mencioné,
como de cómo a nosotros nos influye el booklet del CD. Y pareciera que porque hacemos editorial y nos queremos acercar a lo que es libro y la definición del libro, nuestras referencias siempre son editoriales. Sí. O tienen que estar resguardadas en bibliotecas. Sí. Pero en realidad muchas de nuestras referencias, ya que nos poníamos a hablar, era como de, güey, es que yo tuve un juguete que tenía un booklet que estaba partido en 6 partes y fue la primera vez que yo vi un fanzine. Sí, ¿No? sí, O sea, como que eran ese tipo de historias. Que era como de que un día alguien me entregó un papel que yo lo vi de una forma que jamás había visto. Sí, Pues, de acuerdo. ¿no? Yo me acuerdo mucho que en una invitaron a un poeta que se llama, el apellido es Resillas, pero creo que el nombre es Antonio, no me voy a comprometer con eso. Okay. Lo invitaron, un poeta, lo invitaron a exponer los LPs que más le gustaban de su colección de música. Y todo lo que llevó era como un libro pop-up. O sea, cuando él desplegaba sus LPs, Sí. en esa época de los, no sé, 70, 80, que se empezaron a hacer estas cosas más elaboradas para empaquetar discos. Sí. Yo ese güey no lo he leído jamás. Exacto. Sí. Pero cuando él empezó a decir por qué cada de esos libros lo cautivaban a nivel de experiencia poética, no de creación literaria, chucha, también así me rompió la cabeza, porque yo estaba acostumbrado a ver los LPs como sobres. Sí. Entonces de repente este güey abría, desplegaba sus LPs y eran como pequeños escenografías. Obviamente todos estos grupos de progresivo, como por que todas supuesto, estas cosas. Dream Theater, tal cual. Sí, 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 ¿no? Que se preocupaban por hacer un disco conceptual, con un empaque conceptual, Dije, bueno, había gente que estaba pensando en cómo iba a ser la experiencia más allá de la escucha del disco. Sí. Entonces yo dije, güey, ¿por qué no podemos pensar también en la experiencia más allá de la lectura del texto, ¿no? Sí. Que eso es mucho más viejo también, pero... Sí, pero bueno, nuestra pregunta partía, sí, también desde eso, ¿no? Pero va más profundo, como lo mencionamos hace rato con Tumbona. Viviana Ben-Shushan decide terminar o ya no seguir con Tumbona cuando ella se encuentra volviendo a representar las mismas herramientas o los mismos recursos dentro del sistema editorial que ella no quería pues hacer. Igual nos pasó a nosotros, ¿no? O sea, nosotros sí vemos, pues, que hay una forma de hacer libros y que hay una forma de hacer libros fácil. En realidad, dentro de los editores independientes hay muchos que hacen libros fácil, ¿no? Yo puedo hablar de un Cetina. Un Cetina te va a hacer una publicación que a él le facilita, le es fácil comercialmente, le es fácil económicamente, le es una producción fácil de realizar. Sí. Más sin embargo, tú y yo muchas veces nos hemos quebrado la cabeza porque estamos pensando, pero qué impresión es la correcta, pero qué papel es el correcto, y es una validación que literal se resume a ti o a mí. Sí. Es el único que notó que era Manila era el editor. Y eso también, ahora que estoy más cercano a la industria gastronómica, pues me parece mucho como los chefs. Sí. El único que se dio cuenta si el cilantro estaba bien acomodado o no, al final del emplatado, pues fue el chef. Así, ¿sabes? Sí, pero tampoco, a veces es importante y a veces no. O sea, como que ahora lo que nos da la experiencia es saber que hay libros que se tienen que hacer por la urgencia, por la necesidad de circular algo en un instante, y ahí ni la puta ortografía tiene sentido, ¿no? Sí. O sea, como, claro, tenemos este rango de sensibilidad en el que al principio, en mi caso, diciendo que ahí nos acompañamos mucho, tenía que ver con eso, con la materialidad, con el buen acomodo de un texto, etc. Pero si realmente la pregunta original fue ¿qué mierdas es un libro? Al final te das cuenta de que una proyección en un edificio también puede ser un libro. ¿Y por qué? Porque hay un ejercicio de lectura colectiva, porque hay un pequeño acto de diseño, porque es una coyuntura donde vale la pena
diseminar un contenido, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo de repente también empecé a darme cuenta de que quizás estaba tomando el camino más complicado, Ok, sí. menos técnicamente directo, güey. O sea, porque para esa colección de 45 RPM, yo hacía los cortes circulares con compás, güey. Sí. O sea, claro que después, bueno, ya sabía, pero por necio. ¿Que había soajes? Podía haber hecho un soaje, ¿no? O sea, güey, así Wow, es, así ha así sido. era, no güey. sé cuánta plata he echado realmente Sí. a la basura por no quererme ahorrar un proceso que es más industrial, ¿no? Sí. Y eso lo aprendí después. Una fotocopia es absolutamente industrializada y una fotocopia puede ser absolutamente relevante en un contexto específico, más que un puto libro de 300 páginas, bien hecho. Y eso, siendo que abre un chingo tu posibilidad de maniobra dentro del universo editorial. Sí. Me gusta como hacer estas recapitulaciones de quiénes éramos, porque me doy cuenta de que hemos cambiado y eso para mí ya de entrada es me da paz. Sí. Sí. A mí también, güey, porque mira, a final de cuentas hay una vida interna que nosotros sí hemos reflejado en nuestros libros, ¿sabes? Sí. O sea, yo puedo hablarte de que el mejor libro, el mejor año de Esbarte Ediciones fue el 2017. No porque yo estuviera bien económicamente, porque fue el año donde más necesitaba que Esbarte Ediciones funcionara. O sea, yo necesitaba en ese año que cuajara o ya. Entonces hice avistamientos, hice Niña Cucaracha y hice, no me acuerdo cuál otro. Pero hice 3 libros en un año. Y es lo más que yo he hecho de libros en un año. Y justo, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, pues cada uno tiene sus necesidades. Y yo estaba, o sea, para mí el proceso offset siempre fue el proceso a donde seguir. Y eso siempre te lleva a una escala de producción diferente. En donde, para mí, al día de hoy, ¿no? O sea, yo que viví con Anaí de Atópica Editorial, que es una mujer que ha estado muy pendiente de cómo archivar fanzines en México, ella a mí no me consideraba fanzine por mis formas de producir. Entonces, sí es muy interesante todo lo que nosotros delimitamos y correspondemos, porque al final de cuentas, ¿quién le va a pedir al Museo del Chopo que haga una semblanza o un archivo de los 10 años que se vienen de fanzineros? Sí. Pues va a ser Anaí o alguien dentro del medio. Y si esa persona te considera o no te considera fanzinero, ahí está marcada tu historia, ¿sabes? Ahí está marcado tu linaje. Entonces, para mí, pues justo, ¿no? O sea, yo sé que no hay así como tributos a Esbarte Ediciones o se juntan en las ferias y justo hace poco me lo dijo mi hermano, pues, de alguien que renunció a su trabajo. Dijo, güey, ella estaba esperando que le colgaran su jersey como si fuera Michael Jordan. Y es eso, güey, ¿no? Igual y yo también estaba esperando que puta, güey, me colgaran mi jersey, así como de este güey vino y se rifó y la chingada. Pero no, güey, las pocas cosas que yo logré las hice muy íntimamente con algunos editores con los que me topé y que tuvimos valores correspondientes. Y ese valor se transcribió a tal vez una publicación o 2 publicaciones. No a todo el proyecto editorial, no cambió porque me conocieron. ¿No? Igual y una publicación o 2, güey, tuvo algún tipo de influencia. Y ahí está. Y el linaje no es yo, no es Esbarte, no es la editorial, no es nada de eso. Es conceptualizar. Tú hasta dónde conceptualizaste. Y Tona conceptualizó hasta otros niveles que va a estar interesante seguirle, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros hemos trabajado, güey. Esta idea, güey, la vamos a distribuir y partir en varias formas, güey. Y es una cosa que nuestras industrias, si existe o no, igual yo no sé, güey. Y verdaderamente que a mí me gusta el arte como a ti te gusta el arte. Pero si hay canales de músicos independientes preguntándose su distribución, su forma de compartir la música, güey. Si hay distribuidores de cine, güey, que se están preguntando por qué proyectar aquí, por qué no proyectar acá, güey. Por qué hacerlo dentro de estos medios físicos y no estos otros medios.
Si existen esas otras personas, yo no lo sé, güey. Porque yo lo único que conozco es este medio en donde nosotros nos centramos a preguntarnos por qué el libro sigue estancado en su forma en la que ha estado más de 200 años. ¿Por qué no lo podemos transcribir a otras plataformas? Sí, bueno, yo creo que la biblioteca de anomalías surge precisamente de ese cuestionamiento. Porque el tren de trabajo que uno pueda tener a este nivel de 2 libros al año, 3 libros al año, tiene un rango de influencia pues corto, por lo mismo, porque uno tiene como muy acotadas sus territorialidades. Pero cuando conjuntas las territorialidades de un chingo de proyectos, Sí. El mensaje es el mismo, pero no viene a través de ti, viene a través de un chingo de gente. Entonces, yo lo que tengo aquí en la Biblioteca de Anomalías ha sido un argumento mucho más concreto, mucho más abierto, porque muchas de las publicaciones que hay ahí no son exploraciones mías, son exploraciones de los demás, son exploraciones tuyas. Y creo que de repente tuve ese parpadeo para poder determinar que a lo mejor esto es un libro, es parte de lo que tengo ahí. Sí. Y no quiero que sea eso como el relumbrón, la referencia. O sea, la referencia no es esto es un libro, es toda esa banda que está en la biblioteca. Sí. Y ahí hay libros de toda la gente de Oaxaca que estuvo ahí en el anhelo. Y entonces, justo pensando en cuál es el peso específico o la relevancia histórica dentro de un contexto editorial que se mueve muy lentamente y que es muy puto necio. Sí. Esa Al mismo cosa, recuerdo, ¿no? Sí, ese acervo es una argumentación colectiva, güey. Ya. Es como, mira, esto se hizo en Uruguay, esto se está haciendo en Chile, esto se hizo aquí, en Oaxaca, esto se hizo en Cuernavaca, esto se hizo... Y la banda que quiere hacer libros, que tiene la curiosidad suficiente para acercarse a ese acervo, se va con 10,000 ideas diferentes, no nada más con las tuyas, sino nada más con las mías. Sino... Entonces, a mí me pareció en algún momento importante abrir la biblioteca de mi casa para poder tener como una empatía con muchas más llaves de entrada. Y hace rato dices algo que también es cierto. O sea, nos ha tocado ser libreros, nos ha tocado hacer los libros, nos ha tocado tener editorial, nos ha tocado tener una biblioteca, nos ha tocado hacer ferias. Entonces, en cada uno de esos microuniversos que giran alrededor del libro, me quedo yo con la placidez y con la serenidad de haber intentado algo diferente, tanto para las ferias, tanto para las librerías, tanto para las bibliotecas, como para lo editorial. Sí. Y si a alguien se le ocurre eso, como qué tipo de biblioteca me gustaría a mí instalar a partir de los compas con los que trabajo, pues que haya referencias. Sí. Eso es más amplio que cualquier cosa que podamos producir dentro de nuestro propio proyecto. Fíjate que no sé si te acuerdas, güey, pero yo hace tiempo como que mencionaba como de, güey, pues ¿a dónde va Svarti o tal? O me preguntaban como ese tipo de cosas. Y yo podía decir, yo quiero llegar a una subasta de libros y ver mi libro y, ¿no? Yo subastarlo y perder, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas. Pero hoy en día le entiendo el valor, pues, completamente diferente, pues. No es una cosa de la inversión, la cantidad de dinero que se puede amalgamar de una de estas publicaciones. ¿Cuánto vale en el mercado? ¿Sabes? He entendido que para mí esto fue un trabajo muy interno de mi personalidad, güey, de descubrirme. Saber en dónde sí me podía expandir como una persona con ansiedad, con muchas inseguridades, en qué lugares yo podía encontrarme. Y en esta
vena específicamente del libro, en donde tú mencionas pues que nosotros hemos sido editores, publicadores, exponedores, tal. La última versión que a mí me tocó ser justo, ¿no? Fue ser más organizador de ferias. Y para mí sí tenía que ver con qué es lo que aprendí de este viaje. Entonces, tuvimos muchas ferias muy malas, amigo. Y a la fecha muy probablemente vamos a seguir teniendo, ¿no? Y muy probablemente si yo regreso a las ferias en 15, 20 años, van a seguir habiendo malos organizadores, ¿no? Entonces, me ha parecido como muy interesante, pues, que yo lo único que he querido es hacer unos eventitos que le caigan bien a la gente. O sea, que no sé si ganen o no dinero, ¿no, güey? Pero para mí, puta, güey, con que se la pasen bien y tomen una chela y esa chela les salga gratis. Mira, te voy a platicar una anécdota que pasó en un evento que tú organizaste. Ok. En el último mercadito de libros que fue en la escuela de inglés, la de... Bueno, no sé si es el último, pero ¿te acuerdas de que... Sí, fue el... ¿Te acuerdas que el último día empezó a llover como en la última parte del... Sí. Y llegó una chilena. Y se paró, o sea, bueno, no éramos muchos expositores, entonces se paró en todo, pero cuando llegó conmigo me dijo, oye, güey, fíjate que yo también tengo un proyecto editorial allá y me gusta con lo que estás haciendo, ya no puedo quedarme porque está lloviendo, y venía con su pareja y su pareja tenía diarrea, hasta le había agarrado la venganza de Moctezuma. Sí. Y le dije, mira, si tienen chance, mañana o pasado, pásense a la casa y vayan a la biblioteca de Normal Díaz. Si ustedes están produciendo como en cortito, con una risográfica, no sé, ahí hay buenas cosas, buenas ideas, no sé qué. Bueno, pregunta número 1, ¿cómo defines qué es una buena feria? ¿No? Claro que hay un rango, una forma que tiene que ver con cuánto vendiste, ¿no? Sí. Pero ese contacto que estaría lindo hacer como un manual para feriar, porque hay un chingo de cosas que las ferias no te ofrecen de forma transparente, pero que sí en la profundidad pueden llevarte a muchos lugares. A lo que voy, bueno, vino esta chava, su compa seguía de la verga de la panza, entonces vino sola, la Angie, que tiene un proyecto ahí en Valdivia que se llama Club de Estampa. Órale. Con una risa, etcétera. Muy disidente, muy politizada, porque Sudamérica también tiene esa beta mucho más trazada de cómo me identifico políticamente y cómo me interpelo políticamente al espacio a través de lo que hago con mis editoriales. Y entonces estuvimos aquí, platicamos, muy lindo, se pasó allá, estuvo 2 horas, platicamos, nos echamos unas mezcales, unas chelas, se fue. Conoció a Ashley también ahí en la feria, se quedó muy clavada con el librito que yo había hecho con ella sobre erotismo, sobre poesía erótica. Nos fuimos a echar unas chelas, fuimos a echar un billar. 2 noches duró esa feria, o sea, para mí esa feria se extendió 2 noches más. Wow. Y luego cuando fui a Chile y le avisé, oye, Angie, voy a andar por acá, vente para la casa, vente a ver la biblioteca, y acá me invitó a un simposio, a un seminario en la Universidad Austral. Y güey, o sea, creo que la forma de medir el éxito o fracaso de una feria no solamente es en términos económicos, y ahí sí a veces me parece que uno tiene que estar más al pendiente de qué tipo de energía vibras con la banda que va, Sí. que estar al pendiente de su cartera. Sí. Entonces yo siempre, te lo digo con toda honestidad, desde que llegué a Oaxaca, que llegué a un mercadito de libros que ustedes organizaron en Gozona, que fue cuando presentamos el Anhelo, presentamos el Anhelo. En la feria de los otros libros. Sí, bueno, que viste con Eric, ¿no? Sí, el de Eric. Sí, eso. A mí me sirvió para conocer a la banda con la que yo iba a convivir aquí, en Oaxaca. Entonces, si quieres vivir la feria detrás de tu mesa, sí, estás como a expensas solamente de lo que te va a caer en tu punto de venta, pero las ferias son muy orgánicas, son muchas. Siento que más que ser un evento comercial es un evento social. Sí.
Y mientras haya alguien que coloque a la banda en el mismo espacio, estamos salvados. Sí. Sí. Sí, o sea, lo que me mencionabas hace rato de cómo me sentí en la Feria de la Rosa. La Feria de la Rosa nació con nosotros. Nosotros fuimos los primeros expositores de la Rosa. Entonces, ¿por qué tienen público? Porque es una de las ferias que más puede responder la gente sabiendo que va a haber un ciclo de ferias en el mes de abril, porque siempre lo hay. Sí. Pues porque lleva muchos años haciéndolo. Y entonces la misma constancia te da a ti seguridad por el espacio, porque me van a ofrecer, la UNAM me va a ofrecer un espacio al año en esta fecha, y eso yo ya lo sé. Sí. Entonces ese tipo de cuestiones sí son muy importantes. Y digo, te agradezco pues que me menciones algunas de las organizaciones que yo he hecho. La verdad es de que para mí en Oaxaca también fue una herramienta. Para mí todo lo editorial siempre ha sido una herramienta social. Siempre, o sea, siempre ha sido un crutch, no sé cómo decirlo en español, pero siempre ha sido mi muletilla. Exacto, ¿no? Orange Crush. Exacto, es mi Orange Crush. Pero siempre ha sido eso, ¿no? Siempre he utilizado los libros para poder hablar de mí, explicarme, hablar de lo que soy y tal. Entonces, que los mercaditos en algún momento podrían servir para otras personas expresarse sobre ellos, sus visiones, sus preocupaciones, a mí me da muchísimo gusto, ¿no? Que pudiera llegar a eso. Y la verdad es de que, o sea, yo no estoy en un momento en donde quiero ya solamente matar a la editorial, güey. Pero sí sé que ya no estoy ahí, güey. O sea, para mí ser editor o ser editorial tenía que ver con estar en ferias de libro, con ser una cosa presencial como expositor dentro de nuestros eventos. Porque ahí es donde, como tú lo dices, yo siento que se da lo editorial. En el conocer, en el compartir, en el experimentar, en el proponer. Y todo eso tiene que ver con personas que no conoces, o que estás por conocer, o que estás desarrollando relaciones. Entonces es muy social, y como ya no estoy desplazándome socialmente dentro de ese espacio, a mí no se me hace justo, a pesar de que pueda tener los recursos económicos, solamente hacer libros. Porque para mí el libro es social, ¿sabes? Entonces es eso, ¿no? Creo que nosotros vivimos una cosa muy importante. Tú y yo decidimos salirnos de la Ciudad de México y venirnos a Oaxaca. Y en ese momento compartimos con muchas personas con visiones muy diferentes. Y teníamos una misión en común. Cuando esa misión en común se acabó, en realidad esos mismos vínculos no continuaron de la misma forma, ¿no? Es como tú evocas este amor y este comprendimiento a este sector, y qué limitantes te ha dado, porque yo siento que entramos con mucho cariño y mucha ignorancia a algo que luego entendimos justo que somos todos personas. Entonces, ¿cuál es la construcción que tú has obtenido de esto, güey? O sea, siento que todo esto que me platicaste de tu entrevista con Relafilo ejemplifica para mí lo que siento que es mi aprendizaje más inmediato. El libro vale verga, güey. O sea, realmente el libro puede ser cualquier expresión de cualquier cosa. No siento que porque hagamos libros tengamos que ver el mundo de una manera diferente. Al final, en esta última filo, del otro lado de la catedral estaba el Tianguis Literario Autónomo. Y a mí me invitaron del otro lado, como a una mesa, ¿no? Entonces tenía como 3 realidades conviviendo en la misma cuadra. La realidad de las editoriales convencionales, del canon industrializado. Luego estaba ese pequeño isla de editoriales locales, donde estaban nuestros amigos,
que no les cobraron, hasta donde yo tengo entendido, no les cobraron ese espacio, y que además se identificaba muy bien porque tampoco tenían booths como de estos prefabricados, sino que le hicieron unas cositas de madera, etc. Exacto, sí. Y del otro lado estaba la otra banda, ¿no? La banda como de autoorganización y de... pues cuando veo esos tres universos tan distantes conviviendo en un solo territorio y que solo los separa la catedral, güey, o sea, era como demasiado surrealista ese pedo. Para mí justo quedaba claro que yo no, por ir a participar a un espacio, dejaba de tener relación con nosotros, ¿no? Exacto. Creo que eso sí es una bandera y un posicionamiento ante la vida y no solamente ante el universo editorial. O sea, hacemos libros como queremos convivir con la banda. Sí. Nos ha definido siempre eso. Sí, sí. O sea, claro que nos interesa que nuestros libros tengan una personalidad parecida a la nuestra, porque finalmente la tienen. Que sean a lo mejor como cono, una destilación de nuestras obsesiones, de nuestros fetiches. ¿no? Sí. Pero al final, güey, mira, si te haces un libro muy políticamente correcto y eres una mierda de persona, no me interpela absolutamente nada. El libro no es importante. Yo creo que ahí lo que nos ha dado el tiempo es como ver relacionarnos con un espectro enorme de personas que hacen libros y que piensan que el libro es lo más importante. Justo. Y aunque sí fue realmente también un credo que yo tuve, que yo sostuve durante los primeros años de mi práctica, güey, a mí me interesa más exacto que el Cupagu se vea, o sea, que la chamba de una persona tan genial, que yo considero como muy genial, se circule, ¿no? Que si te vas a irme a visitar a Chile, yo te puedo recibir en mi casa porque te conocí a través de los libros. Exacto, sí. O sea, no es que yo te vayamos, que también se puede, vamos a armar como algo para recibirte y todo, pero al final la amortiguación que nos puede dar enfrente de eventos realmente catastróficos o realmente complicados es cómo nos llevamos tú y yo. Sí. Que nuestros libros tengan discursos absolutamente diferentes, aunque no estamos de acuerdo en un aspecto de la impresión, aunque sí, eso, o sea, para mí tener abierta la conversación con cualquiera que produzca libros siempre me ha traído un aprendizaje, ¿no? Justo es como diferente platicar mediéndonos las pistolas, así como qué haces tú y qué hago yo, a decir, güey, yo vengo de otra situación. O sea, también siento que lo editorial se está convirtiendo en una acción situada. Porque claro que no es lo mismo editar con los insumos, con el entorno, con el contexto económico, sociopolítico de Bolivia, que con el de Argentina, que con el de Chile, que con el de Perú, que con el de México. Y la cuestión es con qué quieres interpelar, ¿no? O sea, yo también siento que en México ha habido siempre una fascinación y un trabajo que se construye para llegar a Printed Matter, ¿no? O sea, como el gringo, ¿no? O sea, como yo quiero exponer en LA, New York, ¿no? Claro, vámonos. Portland. Y la otra llave, digamos, que de esa ecuación, a mí en Sudamérica creo que hay ferias súper interesantes, donde además de la producción editorial, es importante
cómo estás pensando ese pedo, desde dónde lo estás viendo, Sí. cómo te ayuda o cómo puede ayudar a la comunidad en la que estás Sí, interaccionando. güey, en ese a huevo, un momento. pinche gato negro funciona muy bien en Estados Unidos, pero ¿cómo le iría en Chile, güey? ¿Cómo le iría en Argentina? O sea, ¿a poco tú haces todo en inglés? ¿A poco publicas todo en inglés siendo mexicano? Y es una estética, no solamente es una producción, es una estética, es una política, o sea, como qué tipo de tipografía utiliza siempre una editorial, Sí, cuánto aire le mete a sus páginas, ¿por qué? Porque puede gastar en eso. exacto. O sea, generalmente las ediciones más precarias tienden a llenar el espacio porque es mejor producir más barato, ¿no? Claro. Entonces, ya como a la larga empiezas a darte cuenta de esas cosas, Ok, de detectar o de crearte una imagen de lo editorial que tiene que ver con un chingo de agendas, güey, con un chingo Sí. ¿cómo le llaman esto? Aspiraciones. Sí. A mí, mira, mi siguiente pregunta es es el hecho de que hay muchas editoriales que tanto tú como yo vimos pasar por eventos y luego tal vez nunca volvimos a ver, güey. Tal vez la vimos 2, 3 veces, tal vez compramos una publicación Sí. y luego ya nunca se volvió a presentar. Y a mí yo te voy a decir siempre mis referencias para poder de ti sacar algo. Sí. Pero, güey, yo me acuerdo mucho de estar en una feria en los otros libros Ajá. y que llegara el proyecto A mí me vale verga ediciones. ¿Te acuerdas tú de A mí me vale verga ediciones? Me acuerdo de las dos cosas. De la feria de la feria. UNAM, que también, güey, tuvo Tuvo una su importancia momento. capital, sí. Por supuesto. Y de a mí, Tuvo su sí, claro. Entonces, para mí, digo, o sea, te lo pregunto en la circunstancia que no sé si existe, pero hay una editorial en donde uno hubiera querido ser. A mí me hubiera encantado que me hubiera valido verga el dinero, gastar lo que hay que gastar, agarrar basura para hacerla libro. O sea, tenía unos audífonos de basura como su separador de libros, ese fanzine. Entonces, yo siempre recuerdo, a mí me vale verga ediciones, güey, por el nombre de la editorial, Sí. la idea y cómo yo llegué a la mesa y me dijo, güey, este libro es así, me lo robé, Sí. este texto me gustó, me lo robé, y este libro lo edité así, me vale verga. Y yo dije, ay, no mames, güey. Puta, güey, yo quisiera hacer esa. Cásate conmigo. Puta, güey, quisiera hacer esa editorial muy cabrón, ¿no? Entonces, de todos estos proyectos que tú has visto, algunas de estas publicaciones que nomás hay una sola, de un proyecto colectivo, ¿hay alguna que te llame la atención, que te recuerde en este momento? Sí, ahorita me interpela mucho Cineplay, que también tenía estas publicaciones. No mames, uno de cine, que tenía reseñas y todo. Y que para su manifiesto sobre materialidad de lo editorial, se fue a robar todos los catálogos del Dr. Simi, porque esos ya estaban impresos. O sea, ellas dijeron... Sí, estamos hablando de una editorial michoacana. No, creo que es de Estado de México. ¿Cineplay? ¿Cineplay? Sí. Bueno, Sí, yo la no conocí. no Cinebooks, es Cineplay. Ajá, Ajá. yo la conocí en Print and Trip, una feria que organiza que se organizaba. Cinebooks Sí, exacto. en Morelia. Ahí Sí. yo los conocí. Sí, Probablemente sí. tienes razón y Sí, son sí. del estado. Según yo son del estado. Ok. Y tengo esa publicación aquí en la biblioteca. Que era de, bueno, yo no tengo para comprar papel, pero estos güeyes están imprimiendo pura pendejada Madre media. en puro papel. Entonces iban a la Comercial Mexicana y todas estas tiendas de autoservicio y se robaban los catálogos de las baratas del kit de la quincena, güey. Sí. Y entonces después, con una impresora de casa, imprimían sobre esa madre. Ah, güey. Entonces, es una reflexión editorial súper compleja, porque era claro que los modelos editoriales también producimos basura. O sea, pero ese modelo editorial de producir catálogos y ofertas es basura desde su concepción. Exacto. Porque eso ya no, en 15 días eso va a valer verga, y entonces, ¿qué va a hacer la gente con eso? Sí. Tírala a la basura. Entonces me parecía tremendamente poético que fueran a robarse esas madres e imprimir sus manifiestos en esas madres. Sí. Me parece
bellísimo, me parece muy potente, me parece... Sí. Y te voy a corregir en que era de San Pablo Farmacias. de San Pablo, cierto. De donde se robaban sus catálogos. Sí. Pero es muy cierto, o sea, hubo tantos ejercicios editoriales en nuestro momento, viviéndolos presencialmente. O sea, yo me robé esto la semana pasada. Sí. Que te hacía sentir como de estoy viviendo algo que muy probablemente pocas personas logran entender y vivir. Tan solo el mismo hecho de la editorialidad en México, quiénes leen libros, por qué los leen o tal, es un tema. Y luego, ¿quién decide acceder a este entorno como si fuera... Y es que ahí es donde yo recalco que nosotros tenemos una cultura musical. Nosotros entramos a esto como quien ve música popular, música pop, y de repente escucha Dead Kennedys. Y es como de, ¿qué pitos, güey? Entonces, ¿existe esto también? Sí, no, y además esa personalidad, haciendo esa analogía como a los proyectos de los que estamos hablando, siempre va a haber la banda del Vive Rápido y Muere Joven. Exacto. Del I Don't Wanna Grow Up, ¿no? Sí. Y está chido, porque esos proyectos los haces en la universidad, los haces con tus compas. Digo, ojalá esa efervescencia se transmine en una vida artística chida, ¿no? O sea, que no terminen al final siendo como un grupo que tuvo un one hit wonder y después terminó instalado en un corporativo, no lo sé, o sea, también son historias. ¿Quiénes decidimos ser nosotros? Pues a lo mejor los que duran, güey. Ándale. Porque a mí sí me gusta hacer lo que hago. O sea, sí. Y me gusta como regularmente estarme cuestionando qué chingados hago y a dónde quiero llegar con eso y todo, pero no le quito importancia para nada a esos pequeños pedos editoriales que surgieron y que nos dejaron una genialidad. O sea, a mí se me hacía eso, cuando yo lo vi me volvió a pasar esto de puta, porque esto yo no lo estoy pensando. Exacto. Pero en esa feria en particular siempre había proyectos bien fugaces, pero bien chidos. Sí, pues estamos hablando de que en Morelia pues también se presentó, no me acuerdo de mi amigo, el que hacía insectos, Nuribán Viloria. No, yo lo acabo de ver. No, ¿Lo acabas de ver? No, falso. No, Nuribán es de Morelia, él sí es de Morelia. Sí, él es de Morelia. Sí. Entonces, güey, justo eso, güey. La primera vez que yo fui a una feria en Michoacán fue porque Nuribán me invita a su casa a quedarme. Porque si no, no voy a esa feria, no hay dinero, no hay forma. Sí. Entonces, pues muchas veces la gente ve editorial, ve el nombre como si fuera una empresa. Sí. Y es como de, no somos nada, güey. Somos un güey tratando de buscar alternativas, momentos y conversaciones diferentes a las que hay. Y ya. O sea, no es como una cosa, pues, de que no mames, tener un subsidio. Por eso mismo también como que me parece muy interesante que ya tengamos tantos años en una red social en donde ya podamos ser cancelables. No, pues, esto es un libro, tiene 15 años. Y, güey, como editorial, él debería de partir a través de tales establecimientos porque ya tiene 15 años, güey. No, güey, si tú conoces a esto es un libro tal cual, si sabes qué editorial es, y eso yo creo que nosotros también lo vivimos en nuestra circunstancia. O sea, si yo puedo pensar en un libro en el que me arrepiento de no haber hecho, yo puedo pensar en Carlos Martínez Rentería, güey. Sí, claro. Porque el cabrón llegó conmigo después de Alejandra Maldonado y me dijo, yo quiero que tú hagas mi siguiente libro. Y yo dije, no, güey, no me quiero meter en pedos, no quiero tener un autor Me Too. Ajá. Pero hoy en día, Carlos Martínez Rentería refleja una circunstancia editorial y de exploración, de autogestión, que güey, no mames, güey, yo fui parte de eso. Yo lo viví, yo lo agradecí que existiera. Generación, Editorial Mo. Sí. Y entonces hoy en día no tengo nada como carta para decir eso, ¿no? Ahí luego. Sí, a huevo, güey, aquí está. Y aparte está el de Rafael Tonatiuh. Sí. O sea, es eso, güey. O sea, son editoriales que por supuesto que me hubiera gustado, ahora que ya soy grande, poder tener algo, güey. Y decir, yo también me refé con Carlos. Sí. Pero en su momento tenía mucho miedo. Era un editor
y estaba publicando a lo que yo pensaba que también me podía responder como la persona que yo era. Sí. Entonces, güey, no mames, hubo muchas artistas y hubo muchas personas, y esto me parece como que importante retratarlo contigo, ¿no? Muchos de nuestros ídolos no fueron grandes personas, ¿sabes? Entonces, para mí me resuena muchísimo, y nuevamente, yo no sé si esto lo vamos a subir o no, pero me resuena muchísimo Hungría, güey. Sí. Porque para mí Hungría es una persona que me lleva hasta un lugar donde yo puedo pensar que puedo hacer estas exploraciones editoriales, Sí. pero luego como persona me hace pensar que yo no quiero ser esa persona, güey. Yo no quiero tener esos ideales, yo no quiero opinar así en mis redes sociales de los otros proyectos. Entonces, hubo hasta cierto momento donde alguien te impulsa, ¿no? ¿Tú qué piensas, güey? O sea, ¿te gustaría pensarte que estás impulsando a alguien? No. ¿Tú estás bien con solo lo que tú te otorgas a ti mismo? O sea, ¿cuál es tu camino en esto? Yo creo que no. Eso no está. No se puede prefabricar, yo creo. O sea, uno publica la banda que admira, uno se guía por los proyectos que admira, pero también admirar esos proyectos inicialmente viene de una inocencia muy pura, güey. No creo, realmente no lo creo, que uno tenga que llegar a revisar el Me Too para saber si la persona que le gusta como ilustra tiene una denuncia, güey. Hay casos muy escandalosos también de los que uno no puede escapar, no puede sustraerse. Pero creo que cada caso también es particular. O sea, en dónde estás, si tienes 16 años y estás empezando y te descubres que Hungría te gustaba, o descubres que quieres ir a cafelería porque lo descubriste, no sé, ¿qué tipo de argumento en contra puedes tú contraponer a eso? Exacto. ¿No? Yo creo que al final, y esto es absolutamente panfletario, pero la historia nos juzgará, güey. O sea, esto es muy amloísta, güey. O sea, Sí, como muy demasiado del speech, ¿no? Pero, güey, al final, ¿quién va a hablar de ti más que la gente que convivió contigo? Claro que va a haber un discurso que se filtra a través de una visión externa, pero no hay proyectos ultracongruentes. Uh-huh. Esta necesidad de impulsar una ultracongruencia en este ciclo de historia donde todo se confunde y se mueve tan rápido, me parece innecesario, porque entonces tienes como que tener los focos prendidos todo el tiempo, tienes que estar al pendiente de quién está diciendo qué todo el tiempo y de cuál es la ética dominante, y eso a mí me parece exhaustivo e innecesario. Hay en nuestro camino personal y profesional relaciones que te marcaron, relaciones en las que te hirieron, y también relaciones en las que nos tocó herir, pues, o sea, no me preocupo mucho por eso realmente. O sea, creo que lo puedes superar. sí, y creo que vivir con esta sombra constante de la rectitud y del juicio público, del juicio social, te orilla como a relegarte a una vida tibia. Y yo siento que apenas estoy saliendo de ahí. Yo siento que sí, mis primeros años de la editorial me manejé con mucho tiento, me manejé con mucha ligereza, pensando en posicionarme, y ahorita ya me vale verga.
Sí, Sí. me da mucho gusto, güey. Pues es que es eso, güey. O sea, hay muchas cosas que nosotros nos pronunciamos y nos preguntamos con una forma de pertenecer cuando éramos parte de un lugar y de repente ya fuimos parte de otro lugar y de repente hoy en día ya somos parte de otro Sí, lugar. porque siempre la historia siempre se lee desde ángulos diferentes, güey. O sea, la gente que nos conoció, que convivió con nosotros en las ferias, que se rifó, que te cuidó en la mesa mientras ibas al baño, o sea, Exacto. está la otra banda que solamente estaba consumiendo libros y que le gustan las cosas que haces. Está la otra banda que te estaba analizando mientras tú ni cuenta te dabas que te estaban integrando a un espectro de comportamiento. Estaba la banda que claramente te quería chingar, o sea, como Sí, güey, claro, claro. Y eso sí también me pareció muy importante, güey, porque, güey, en algún momento nosotros nos sentimos desplazados de la Ciudad de México, también por la forma en como después de que nos salimos ya no, pues no sé, güey, no hay forma de acercarnos o como que nos quitan un chingo de formas de acercarnos. Y ahí es donde pues también me parece muy importante, güey, o sea, güey, nosotros somos parte de un sistema editorial, pero cuando estamos hablando de editores independientes, a veces estamos no mencionando al librero independiente, güey. Entonces, una librería independiente tipo El Anhelo, en donde, güey, yo iba seguido, me sentía a gusto, no me importaba pagar un café o no, o yo ir a comprar un Six, dárselo a la gente o no. Eso tenía que ver con una apertura del mismo espacio de cómo integrar a los editores. Entonces, güey, de eso, a pesar de que un lugar como Cafelería, güey, ha existido ya por más de 10 años, yo nunca he sentido o yo nunca he visto en ninguna de sus publicaciones que los editores se sienten incluidos para ese espacio, güey. O sea, yo veo que sí, hay publicaciones, sí, lo que quieras, pero hay una persona que es la que está comandando y dirigiendo la visión de este espacio y las otros contribuyentes, que es lo que estamos dando el material para que esto esté exhibido, no somos parte tal cual de ese lugar. Sí. Entonces, güey, y te lo digo porque a final de cuentas, pues, me sigue debiendo a mí dinero y lo sigo yo viendo en sus cuentas en redes sociales. Y para mí es como de, ¿cómo neta te puedes parar con el cuello de que tú apoyas a los independientes si yo sé tu historia? Entonces, nuevamente, nosotros hemos cruzado por tantos proyectos de libreros que de verdad no tienen ese mismo valor que nosotros pensamos que el editor va a tener. Güey, pero te voy a decir una cosa, es bien difícil también cuando lo que tienes a resguardo es el catálogo de otras personas, es bien complicado. Ahora, claro, hay una conducción mínima de pulcritud, de buena onda que deberías cumplir. A mí tiene muchos años que no puedo opinar que Cafelería me bloqueó. Claro. Entonces yo no tengo ni puta idea de bueno, qué está haciendo. Pero mira, ok. Porque justo cuando Marcel me reclama, porque además si me reclama directamente, le digo, güey, a ver, no estoy haciendo una lista de mis sitios favoritos. Si fueran mis sitios favoritos, pues por supuesto, claro que te incluyo. Mi carnal. Pero no estoy hablando de algo donde Cafelería tenga un lugar en ese conjunto, güey. Me mandó a la verga, me censuró además, y bueno, me bloqueó. Sí. Cosa que no, solo me ha pasado con 3 personas en la vida. Con Cafelería, con Telle y con Ganael. Wow. O sea, como... Ese es mi número de bateo. Este es un libro. Papacito de 15 años, te lo has rifado, güey. Te lo has rifado, güey. Pero bueno, bloqueó también a Pepe, que era el que estaba liderando ese proyecto de las Viva las Librerías. Sí. ¿No? Que además me pareció un proyecto súper chido, como en pandemia, produces algo, se los regalas. Pepe, mira, Pepe, te lo voy a decir, Pepe nos siguió a nosotros. Pepe está inspirado por nosotros, sí. por Esto es un libro, por Svarti, por muchas editoriales de esa generación. Entonces, güey, yo obviamente le doy mucho respeto a Pepe, sí. a Máquina de Aplausos y todo lo que ha logrado. Que es familia Rentería también. Pues es eso, güey, no mames. Y ese güey lo ha hecho muy bien, la verdad. Siempre lo ha hecho con mucho cariño. Sí, no, yo... Entonces no hay más que decir de Pepe. Sí. Pero bueno, ese fue el incidente
mi incidente de redes sociales más pesado. Porque hubo como una interlocución muy violenta también, así como muy de, pinche güey. Solo eres amiguismo, los amiguismos me cagan. Y yo, güey, a ver, ¿quieres hablar? Los libros me valen verga. Yo le dije en un momento, güey, a mí los libros me valen verga, güey, así. Con que seamos si hemos amigos. sido compas, ¿por qué no puedes hablarme y decirme, oye, qué onda, por qué no me metiste? O sea, como una conversación de compas, güey. Y algo que siempre sentí es que él tiene como esta supremacía, ¿no? Somos sus protegidos. Sí. Somos No, gracias a él vendemos libros. Y es como de, así chingas a tu madre. Y realmente la realidad es otra, o sea, güey. sí. Y yo siempre, cuando fue pandemia, ¿no te acuerdas que él estuvo girando, repartiendo café? ¿Sí? Porque estaba cerrada la librería. Yo le hice una publicación de, güey, cafelería, siempre. Me acuerdo mucho que decía, Courtney Love siempre dijo que no estabas en el rock and roll si no te habías cogido a Winona Ryder o te habías peleado con ella. Y cafelería creo que podría ser el Courtney Love de la editorial, porque si no te has peleado con Marcel, sí, o no has estado en cafelería, sí, no estás en el underground, güey. Sí. A huevo, con mucho cariño, güey. O sea, yo lo hice con mucho cariño y lo sigo creyendo. Ese güey fue muy generoso al principio. Y después, como que sintió que tú le pertenecías. Que tú le debías. Sí. Y a mí me debe dinero también. Yo le dejé todos mis libros, se los dejé. Dije, y yo también, a mí también me debe dinero. O sea, güey, y es que es eso. Esas son de esas cosas que, sí, güey, qué padre, güey, que uno va y pronuncia y señala una editorial independiente. Bueno, ¿viste el mercado donde se tenía que meter, güey? ¿Viste los libros? ¿Viste el librero en el que él tenía que trabajar? Porque son puros cabrones, güey. Donde él tuvo que ver que de repente ese mismo librero le dobló la página, le hizo feo la portada y te lo regresó, güey. Entonces, ¿tú qué vas a hacer con ese libro, güey? ¿Guardarlos para siempre? ¿Quemarlos? ¿No se te haría más una falta de respeto para la autora, el autor, güey? Que tú quemaras los libros, güey, que los aventaras a la basura, a que los vendas por 20 pesos aunque sea, güey, pero que a alguien le importe. Entonces, son de esas cosas que uno se pregunta. O sea, güey, soy editor independiente, ¿por qué, güey? ¿Para qué, güey? ¿En qué sentido, güey? ¿Cómo doy? ¿Cómo almaceno? ¿Cómo entrego? ¿A qué precio? ¿Por qué? Ya no mames, es una pregunta que nos hacemos diario, güey, para que un día lleguen a la tinta del silencio a querer cancelarlos por algo que no les importó hasta el día en el que alguien se los mostró en redes sociales. Porque esos libros estaban guardados o estaban almacenados como basura. Y entonces a alguien le importó tu libro y puso una publicación, mira, conseguí tu libro en el remate de libros. Y a ti te enojó. En vez de, güey, de verdad, güey. O sea, no mames, güey, estás haciendo libros, güey. O sea, son libros. Son una cosa que al rato ya no va a estar presencial en el estante. De verdad. O sea, hay muchas cosas que son muy interesantes de esta forma de hacer arte, güey. Sí.